Hola, lo primero quiero daros las gracias por estar aquí escuchándonos. Desde el Colegio de Psicólogos, desde el grupo de Psicología Positiva, os vamos a presentar un proyecto innovador que presentamos a la Semana de la Ciencia de Madrid, que lo que pretende es diseñar y conseguir intervenciones que sean probadas científicamente, lógicamente, en determinadas fortalezas, unas fortalezas que son clave para el modelo que os vamos a presentar, que es el modelo de covitalidad. Pensamos trabajar diferente tipo de intervenciones, grupales, individuales, y para los diferentes segmentos, ya que es un modelo, aunque muy novedoso, se está probando en diferentes campos y segmentos. Para presentaros el modelo, lo primero a mí me gusta hacer una pregunta siempre al público. Y esta pregunta es para los padres. Siempre nos preguntamos qué queremos para nuestros hijos. Y cuando hacemos esta pregunta, muchos responden que quieren que sean ingenieros, que futbolistas, cualquier cosa. Pero en lo que no hay duda es que todos estamos de acuerdo en que queremos que sean felices. Es quizá la parte más importante. Y el concepto este de felicidad es quizá muy etéreo. Lo que realmente buscamos es que tengan una vida con bienestar, que tengan una vida sencilla, que puedan afrontar todas las circunstancias que la vida les va a ir retando, ¿no? Con esos estresores que siempre aparecen. Por eso el proyecto este, el modelo de covitalidad, lo que pretende es eso, es un modelo basado en competencias socioemocionales que pretende darnos esas herramientas. Así que vamos a ir viéndolo. Lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por salud mental. Salud mental, la Organización Mundial de la Salud ya la definió como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades. Apareció ya también el concepto de salud mental. No hay salud sin atender a ese concepto de salud mental. Y cuando atendemos este contexto, no nos referimos solo a que no se presente ningún trastorno mental, sino que necesitamos un estado, como comentábamos antes, un estado de bienestar. ¿Qué entendemos nosotros? Pues bueno, la verdad es que cuando se habla de salud mental podemos entender numerosas cuestiones, ¿no? Una buena adaptación psicosocial, no padecer ningún tipo de trastorno mental, un buen ajuste, tener bienestar, felicidad. Pero en 2015 se reunieron una serie de expertos en salud mental para ver si conseguían, entre ellos, hacer una definición en la que todos estuvieran de acuerdo. La verdad es que no hubo demasiado acuerdo, pero en lo que sí coincidieron todos es que un buen ajuste psicosocial y salud mental se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse al día a día. En la vida siempre nos surgen hitos, nos surgen estresores que siempre van a aparecer en nuestra historia. Pueden ser enfermedades, pueden ser separaciones, pueden ser cualquier tipo de cuestión que de una manera o de otra siempre van a aparecer. Lo que necesitamos es una capacidad, unas herramientas para poder gestionar todo ese tipo de estresores. Y esas capacidades que nos habla la OMS que tenemos que tener, ¿a qué se refieren? Bueno, pues no, se refieren únicamente a competencias y herramientas que necesitamos en la vida para identificar y regular nuestras emociones, entender a los demás, mostrar empatía y establecer un buen ajuste psicosocial con unas relaciones positivas. ¿Cómo podemos conseguir todo esto? Pues está muy claro, a través de una educación socioemocional. Evidentemente, sí puede ser en los primeros momentos de la vida, cuando en la juventud, en la niñez, porque ¿cómo se ha evaluado tradicionalmente la salud mental? Bueno, pues en muchas ocasiones la salud mental se ha estado centrada únicamente en las conductas de riesgo, en abusos, con problemas de convivencia, centrada en síntomas. Y esto es muy, muy delicado, porque
No todas las enfermedades muestran unos síntomas claros. Hay una frase que lo indica en relación precisamente al suicidio, que nos dice que el suicidio se puede prevenir, pero no predecir. Entonces debemos adelantarnos a prevenir, y por eso este modelo se adelanta antes de esperar a esos síntomas, ¿no? Habitualmente se ha evaluado la salud mental centrada en los problemas psicopatológicos. Lógicamente solo se aplica a una parte muy pequeña de la población. Entonces, siempre ha estado centrado en los síntomas y patologías y nunca ha tenido un enfoque como pretendemos nosotros, un enfoque preventivo. De esta manera, los dos enfoques que han estado conviviendo, el enfoque tradicional es un enfoque de un modelo único biomédico donde el malestar y el bienestar pertenecen a un mismo continuo. Se ha demostrado ya, y casi ningún modelo ya utiliza este enfoque, que el malestar y el bienestar son dos fenómenos independientes. Nosotros podemos tener, no podemos tener malestar, pero eso no implica que tengamos bienestar. Son dos cuestiones totalmente independientes y no opuestas. Nos tenemos que centrar precisamente, como comentábamos, en los factores de prevención, centrarnos en fortalezas y conseguir un perfecto ajuste psicosocial. Pero vamos a ver cómo está la salud mental en nuestros niños y adolescentes. Hace poquito salió un informe en relación al año 2022 con los datos de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Es verdad que cada vez estamos en una sociedad más compleja, cada vez más difícil ese ajuste y que nos complica porque los cambios son cada vez más rápidos. Y esto no ha hecho más que empezar. Estamos en una sociedad donde los cambios tecnológicos son exponenciales, cada vez más rápidos, y nuestro nivel de adaptación no puede seguir esos cambios, ¿no? Nuestro nivel de adaptación, incluso nuestro nivel legislativo. Ahora está muy de moda el término este de legislar la inteligencia artificial. Bueno, pues realmente los cambios son demasiado rápidos como para poder seguirlos. Pero vamos a ver cómo están nuestros jóvenes en cuanto a salud mental. Hay una prevalencia de los problemas emocionales que en todos los datos nos aparecen, ¿no? El 20,8% sufre algún tipo de salud mental, de trastorno de salud diagnosticado. Sabemos que un 25% de nuestros jóvenes tienen problemas de depresión, de ansiedad, pero quizá el dato más relevante es el que nos ofrecieron cuando nos dijeron que el país europeo, España, es el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada de problemas de salud mental en menores. Eso realmente es algo que tenemos que atajar y tenemos que pensar en ello. En cuanto a la salud mental, en el 2019 apareció un estudio en el que valoraban todos los trastornos que habían existido de salud mental. Habían hecho un macroestudio de 30 años, desde el 1990 hasta el 2019, donde miraban dónde se producía la aparición de esos trastornos mentales. Y sacaron unos datos que son escalofriantes, ¿no? El 50% de los trastornos mentales se gestan antes de los 14 años, pero el 75% de esos trastornos antes de los 25 años. Esto nos hace pensar y nos vemos aquí la importancia de atajarlos tempranamente en los niños, en los adolescentes, resulta fundamental, porque todos esos trastornos que no se tratan se cronifican en la edad adulta. Entonces, el 55% de esos trastornos podrían haberse evitado, ya que el 80% de los trastornos de niños y adolescentes se podrían haber tratado en atención primaria de una manera sencilla o incluso atendiendo y perfeccionando las competencias socioemocionales.
Aquí vemos la importancia que tienen los psicólogos educativos y la importancia que entren dentro de las escuelas e institutos a formar parte del colectivo docente. Me parece fundamental y es algo que realmente, como vemos aquí, podría ayudar mucho a la salud mental. ¿Qué preocupaciones tienen los adolescentes? Bueno, pues aquí lo vemos. Prácticamente 1 de cada 2 no está satisfecho con su apariencia física. Todo esto viene fomentado, lógicamente, por las redes sociales, donde nos presentan una imagen de personas que realmente es idílica y que no corresponde, desde luego, a la realidad. Muchos de ellos, 1 de cada 3, se sienten solos. Es verdad que se ha visto que hay dos momentos clave en la soledad de las personas. Uno, se está viendo aquí, que es ese momento donde los llamados adultos emergentes, que son personas pues hasta los 30 años, se los denomina, tienen ese gran sentimiento de soledad. Y otra parte son las personas mayores cuando inician su jubilación. Parece que nos hace pensar que ese sentimiento de soledad pueda venir dado por esa falta de rol social, por esa entrada en una sociedad donde no sabes qué rol, no tienes ningún rol definido, y cuando abandonas esa sociedad donde todo el rol que tenías durante toda tu vida de un día para otro desaparece. Entonces quizá ese sea uno de los motivos que luego veremos que pueden ir por ahí los tiros. Como vemos, también 1 de cada 3 no se siente integrado en su entorno, sea escolar, sea laboral. Viene a reafirmar un poco lo que estábamos comentando. La preocupación por lo que los demás puedan pensar de él. Y encajar en la sociedad. Para ellos, como decíamos, es algo importante que el hecho de tener ese encaje en la sociedad o de tener un rol en el que se vea identificado de una manera positiva dentro de la sociedad. En la comparación con los demás, volvemos al tema anterior, en cuanto a las redes sociales, esas comparaciones realmente siempre salen, bueno, pues no de una manera favorable por el hecho de esa presentación idílica que se presentan a todos los famosos en las redes sociales y que indudablemente no es verdad. La salud mental, ¿cómo la valoran nuestros jóvenes? Pues como vemos aquí, pues de una manera pues muy mala. Únicamente 1 de cada 3 valoran su salud mental de manera positiva, como buena y muy buena. 2 de cada 3 lo valoran entre regular y mala. Y aquí los momentos, hay una relación por edades, en los momentos donde cada persona en su vida ha tenido algún ataque de ansiedad, depresión, ideación o intento de suicidio, autolesiones. Como vemos, en cualquiera de esas causas, el porcentaje mayor se encuentra entre los jóvenes, entre 18 y 24 años. En cualquiera de ellos, depresión, ansiedad, aquí nos hace ver que tenemos que tomar medidas, ¿no? Y además confirma esos datos que decíamos antes, en los que España es el país con mayor trastornos diagnosticados en menores, ¿no? A mí me gusta hacer una pequeña reflexión, porque si por una parte cogemos que el dato de los trastornos mentales en menores, que somos el país que más tiene, y que la aparición de los trastornos pues está entre los 14 y 25 años, el futuro que nos espera de cronificación de esos trastornos pues es bastante complicado. Y debemos tomar algún tipo de medidas ante esto. ¿Cuáles son los grupos de riesgo y las inquietudes de nuestros adolescentes? Bueno, la adolescencia es un grupo de riesgo
por todos los cambios que conlleva, cambios físicos, cambios cognitivos, cambios emocionales, sociales. Se están encontrando, se están buscando un sitio en la sociedad, pero ya no solo eso, sino identificarse y saber quiénes son y qué es lo que realmente quieren, ¿no? Esa identidad personal que están buscando, autoconcepto, pero todos estos factores que indudablemente hacen que tengan una mayor vulnerabilidad, estas personas, estos adolescentes, pueden complicarse a través de determinados riesgos, como pueden ser el consumo de sustancias, trastornos de alimentación, las redes sociales, como hemos dicho, que parece que están haciendo un gran daño. Desde el 2012 estamos viendo que los índices de satisfacción y de bienestar de los niños y adolescentes pues, están cayendo continuamente. Y una de las hipótesis precisamente es eso, es la llegada del smartphone y la llegada de las redes sociales. Precisamente ha hecho que todo este bienestar que tenían cada vez sea menor. Pero realmente el momento más crítico yo creo que es pues el momento más difícil, cuando todos estos trastornos al final no se cuidan, no se les hace caso y llega pues la ideación suicida y desgraciadamente en muchos casos el suicidio. Yo creo que a todos nos impactó hace un mes aproximadamente la exposición de la reina Leticia, donde comentaba precisamente que hay más jóvenes que han tenido alguna ideación suicida en el último año que jóvenes que no la han tenido. Es un dato demoledor, o sea, que más jóvenes hayan pensado en suicidarse de los que no lo hayan hecho, es algo que nos hace saltar todas las alarmas. En relación a esto, yo recuerdo una conversación con una persona que trabaja en el teléfono de La Esperanza y realmente me comentaba la situación tan crítica por la que pasan todos los días. Lo primero es reconocer esa labor que están haciendo porque me parece importantísima y hay que poner en valor todo lo que hacen, sobre todo los voluntarios de esta asociación. Pero me comentaba cómo una niña les llamó. Estaba en su habitación, sus padres estaban en casa viendo la tele y ella en su habitación. Y comentaba que había tomado un bote de pastillas. Fijaros qué momento tan crítico para esta persona que habla con ella, en el que no quería llamar a sus padres. Por el momento tan delicado que era, no quería asustarles. Pero tampoco quería dar la dirección porque no quería que llegaran las ambulancias y montar allí, pues bueno, que sus padres se asustaran por eso. Entonces esta persona debía conseguir que hiciera alguna de esas dos cosas y desde luego tranquilizarla para que no le colgara el teléfono, por lo menos antes de conocer la dirección o avisar a sus padres. Realmente es un momento que estos voluntarios tienen para mí todo el reconocimiento que se les pueda dar. Gracias a Dios, esta chica al final avisó a sus padres, no pasó nada, se salvó, pero la cuestión más importante es lo que comentábamos antes. El suicidio no se puede predecir, únicamente prevenir, porque sus padres no sabían nada, sus padres pensaban que estaba estudiando en su habitación y no tenían ningún pensamiento de que podría estar ocurriendo todo eso. Entonces, la importancia, aquí quiero resaltar la importancia de tomar medidas antes, no esperar a los síntomas, porque a veces los síntomas es demasiado tarde cuando queremos tratarlos, ¿no? Como decíamos, la salud mental de estos jóvenes al final, repercute en los mayores, cuando ya van cronificando todos esos trastornos. Como vemos, 1 de cada 3 adultos sufren ansiedad, depresión, incluso cualquier trastorno, 1 de cada 2. Todo esto se podía, como decíamos antes, haber evitado
por una buena educación socioemocional y una atención primaria. Por eso queremos presentaros el modelo de covitalidad. El modelo de covitalidad nació en 2014 en la Universidad de California por Michael Farlow, que es esta persona que tenemos aquí. Y los beneficios que tiene es que la acción conjunta de determinadas competencias socioemocionales amortigua los efectos negativos de la exposición a situaciones de riesgo. Estas situaciones son todos los estresores que todos vamos a sufrir en la vida y que vamos a pasar sí o sí por ellos. Promueve un ajuste adecuado psicosocial y previene los problemas de salud mental en adolescentes. Se ha demostrado que previene ansiedad, depresión, ideación suicida. Este es un modelo que ha sido probado y que se conoce ya su eficacia, a pesar de que es muy nuevo, del 2014 se conoce su eficacia. Desde luego, desde la aparición del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, se ha visto que cualquier modelo psicoemocional ha funcionado para un perfecto ajuste psicosocial. Incluso ahora mismo estamos viendo que las competencias blandas, que se llaman, que son este tipo de competencias, quizás son las más importantes en las empresas, ya no tanto los conocimientos cognitivos, sino las competencias estas llamadas blandas, ¿no? Todos son muy válidos estos modelos, pero ¿por qué hemos elegido este modelo frente a otros? Bueno, pues porque aparte de tener esas fortalezas y de saber que esas fortalezas ayudan a ese ajuste psicosocial, tiene también un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir? Pues que todas ellas en conjunto se apoyan unas a otras para ser una variable más que hace que ese efecto sea todavía más positivo. Otra de las cuestiones, quizá más importante también, es que atiende al contexto. Muchos modelos se quedan solamente en las características personales y no atienden a las variables contextuales que nos parecen muy, muy significativas. No todos nos comportamos de una misma manera en un contexto o en otro. Ahí hay muchas diferencias. Desde luego también es un modelo fácil de implementar y algo que hemos comentado anteriormente, atiende a un modelo de bienestar bidireccional, no únicamente unidireccional, bienestar-malestar. ¿De dónde ha partido este modelo? Pues parte de su base teórica, es las teorías del aprendizaje socioemocional. Se basa también en la psicología positiva, por eso este modelo lo hemos elegido desde el grupo de trabajo de psicología positiva, y se basa en la resiliencia infantil. De todos ellos ha sacado, digamos, los factores que son más determinantes para ese buen ajuste psicosocial y los ha juntado en este modelo. Como os comentaba, la covitalidad persigue el funcionamiento óptimo en todas las áreas de la vida. Es quizá la variable psicológica más ligada al factor general de personalidad, que es considerado como un indicador de eficiencia social. Y el modelo es este. Como vemos, tiene 4 grandes dimensiones, que son la competencia emocional, compromiso con la vida, la creencia en las demás personas, las variables contextuales de las que estábamos hablando, y la creencia en uno mismo. 4 dimensiones y 3 fortalezas por cada una de las dimensiones. La creencia en uno mismo, pues quizá a mí esta me parece una de las más fundamentales, y se trata de creer en sus habilidades, creer en sus competencias para tener un control sobre la vida, algo que es fundamental. Una de las más importantes es la autoeficacia. ¿Y qué consideramos autoeficacia? Bueno, pues la autoeficacia es un juicio autorreferente de capacidad. La autoeficacia se puede conseguir en determinados ámbitos, pero también una autoeficacia al final global que hace que el alumno, la persona, se vea
con capacidad para resolver los problemas. Puede ejecutar acciones para conseguir los resultados requeridos. Todos conocemos quizá personas que todo les sale bien y que decimos en muchas ocasiones que son personas con mucha suerte porque todo les sale bien. Bueno, el concepto de suerte, Séneca lo definió como el momento donde se juntan los conocimientos y la oportunidad. Y me parece fantástica esa definición. No obstante, a mí me gusta actualizarla para el siglo en el que estamos, un siglo líquido, rápido, donde todo pasa de una manera muy, muy rápida. Y yo os diría que todos conocemos a personas que tienen muchos conocimientos, que saben mucho de algo, pero no son capaces de transmitirlos, de mostrarlos, de utilizarlos, ¿no? Entonces, aquí se queda un poco cojo ese concepto de los conocimientos. Yo cambiaría conocimientos por autoeficacia, que implica tener esos conocimientos y saber utilizarlos. Y en cuanto a la oportunidad, en una sociedad tan rápida y tan cambiante como la que tenemos, la oportunidad no hay que esperarla. No hay que esperar a que confluyan con los conocimientos. Hay que buscarla. Hay personas que realmente toman una actitud proactiva y buscan y generan esas oportunidades. Entonces, para mí, el concepto de suerte estaría más ligado a autoeficacia más proactividad, porque lo veo para este siglo muchísimo más acertado. En cuanto a la autoeficacia, todos conocemos que puede influir la autoeficacia en cómo interpretemos un acontecimiento. Determinados niveles altos de autoeficacia pueden hacer que un hito inesperado en la vida puedas interpretarlo con un estrés positivo o con un estrés negativo. ¿Dependiendo de qué? Pues bueno, dependiendo de las expectativas que tengas ante esa experiencia. Yo suelo poner un ejemplo que lo he vivido en relación en una empresa que iba a hacer una reestructuración de un departamento y las personas que trabajaban allí pues iban a cambiar. Tenían que estar en algún otro departamento donde los pudieran llevar. Lo curioso era ver el caso de una persona que tenía un estrés positivo. Estaba contentísimo, estaba con una energía, una motivación, una vitalidad impresionante. Y había otras que tenían pues lo contrario, tenían un estrés, depresión, no se podían mover, ¿Y de qué dependía esos? Pues sobre todo de sus expectativas respecto a ese cambio. Unos pensaban que iban a conseguir un mejor trabajo y otros pensaban que iban a conseguir un trabajo bastante peor. ¿Y a qué se debía eso? Pues bueno, pues el que pensaba que iba a conseguir un buen trabajo era una persona con muchas habilidades de negociación, con gran persuasión, y confiaba en sus capacidades para conseguir ese trabajo. Y la otra persona, pues todo lo contrario. Como vemos, ante un mismo estímulo, que puede ser complicado, como puede ser un cambio del trabajo, pues bueno, las competencias que tenemos, que tienen las personas, pueden hacer que lo vivamos ese estímulo de una manera positiva o de una manera negativa. Me parece fundamental, por eso, el desarrollar ese sentimiento de autoeficacia. En cuanto a la persistencia, viene muy determinado también por las expectativas y por la autoeficacia. Desde luego, la autoeficacia hace que esa persistencia todavía sea mayor. Aquí también algo que las redes sociales están minando en los jóvenes, que es la demora de la gratificación. No saben demorar las gratificaciones y necesitan una gratificación continua cada 30 segundos y eso siempre es un problema a la hora de establecer metas, a la hora de trabajar más tiempo. Es algo que tenemos que trabajar mucho con los jóvenes. Y en cuanto al autoconocimiento, para mí me parece fundamental y me parece la base por donde hay que empezar, ¿no?
El autoconocimiento es saber de uno mismo, conocer las fortalezas que uno tiene para poder fomentarlas, poder tratarlas y seguir adelante. Es construir el autoconcepto dentro de los adolescentes y, sobre todo, un autoconcepto basado en mi propio conocimiento e indudablemente sabemos que por parte de los adolescentes un autoconcepto muy, como decíamos antes, de las variables contextuales que influyen mucho también en la persona, muy influido por la relación con los iguales. En cuanto a la creencia en las demás personas, el contexto, ¿no? Es el apoyo percibido que tienen en los diferentes ámbitos en los que se mueven, familia, compañeros, escuela. Aquí tenemos que señalar sobre todo que es una percepción, no es el apoyo. Muchos maestros pueden decir, realmente trabajo mucho en cuanto al apoyo que les estoy dando, pero es la percepción que ellos tienen. Lo mismo se trabaja mucho, pero no les llega. Es lo que ellos piensan, ¿no? Sabemos que, desde luego, la creencia en las demás personas es el antídoto ante las numerosas dificultades que tiene la vida, ¿no? Se empieza a desarrollar entre los 6, 7 años, empiezan a apoyarse, sobre todo hasta los 7 años. Es muy importante el apoyo familiar que tienen y a partir de estas edades el apoyo ya más de los compañeros, de los iguales. El compromiso es acción, el compromiso es hacer cosas, ¿no? La parte, digamos, el sumum de todo esto es ese concepto que ahora está tan de moda, que es el de fluir, donde cualquier actividad en la que te involucras te parece fantástica y además es que el tiempo no pasa a tu alrededor. Es algo que toma toda tu conciencia y todas tus competencias las pones para satisfacer esa actividad. En cuanto a la gratitud, aquí yo sí recomendaría, hay muchísimas actividades y hay mucha literatura de las cuestiones positivas que tiene la gratitud. Es una manera, sobre todo, de enfocarse a las cuestiones bonitas, a las cuestiones buenas de la vida. Y esta manera de ser desarrolla el hábito con el tiempo desarrollas el hábito de ir enfocándote siempre en las cuestiones positivas de la vida. Y esto volvemos un poco a lo anterior, a llevar esas gafas de la abeja y enfocarte a las flores más que a otra cosa. Se ha demostrado, hay estudios que previene contra el ciberacoso y contra la ideación suicida, que es fundamental esta fortaleza. En cuanto al sex, que es un concepto difícil de traducir al castellano, se refiere a entusiasmo, energía, motivación respecto a algo, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con la felicidad y yo defino la felicidad como el levantarse todos los días con ilusiones. Me parece fundamental y hace que la vida sea muchísimo más fácil. Y el optimismo también otra fortaleza fundamental. Fundamental porque ayuda a la perseverancia, a la motivación, ayuda al esfuerzo y a precisamente eso, a través del esfuerzo y la motivación, a nutrir tu autoconcepto, tu autoeficacia. O sea, que está muy relacionado con todos ellos. Las expectativas es el segundo factor más potente en cuanto al aprendizaje. Y el optimismo influye muchísimo en ellas. Yo creo que Seligman, antes de ser o dedicarse a la psicología positiva, estaba estudiando lo que era la indefensión y comentó que la crianza en ambientes optimistas propicia el apego, propicia la ilusión, las emociones positivas. Y siempre hay personas, él llamaba, que el día a día les parecía un suplicio, que no podían llegar. A mí me gusta decir esto, que son personas
que la vida les viene grande. Desgraciadamente les viene grande por la falta de competencias para poder llevarla, ¿no? Como debería ser. Una de las causas que más daño quizá hizo el COVID en los adolescentes es generar un sentimiento donde no eran ellos capaces de controlar su vida. Eso lo que provoca cuando tú ves que hagas lo que hagas, no vas a poder conseguir lo que tú quieres, eso genera un sentimiento de indefensión, que además, con las noticias negativas y desesperanzadoras que había en ese momento, comentaba lo que Seligman llama la depresión por desesperanza. Y creo que esto fue algo que afectó muchísimo a los adolescentes, aunque como hemos visto ya venía desde el 2012 todos los problemas que se estaban acreciendo cada vez más. Seligman habla de la indecisión y del optimismo como dos caras de una misma moneda, ¿no? Y él siempre destaca que hay personas que llevan grabados en su interior un sí y otras personas que llevan un no. Y es muy difícil en muchas ocasiones sacarlas de ahí. Como hemos visto, todas las fortalezas están muy relacionadas, pero si partimos, por ejemplo, del autoconocimiento, el conocernos más, el conocer nuestras fortalezas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que tengamos un grado mayor de autoeficacia, que sepamos en qué apoyarnos para conseguir nuestras metas. La autoeficacia nos va a dar, por supuesto, perseverancia. Y la perseverancia, pues, motivación, entusiasmo, es lo que habíamos estado hablando, optimismo, mayor regulación emocional, mayor empatía para conocer a los demás y, desde luego, todo eso va a afectar en el apoyo familiar, en el apoyo entre iguales, esa manera positiva, entusiasta de la vida y, desde luego, a través de la gratitud, va a apoyar en todas nuestras relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todas las competencias, como decíamos, se convierten en un factor más que se relacionan entre ellas y se retroalimentan, porque todo ese entusiasmo va a repercutir de nuevo en la autoeficacia que una persona tiene y en la perseverancia, con lo cual se van retroalimentando, consiguiendo una espiral positiva donde cada vez, pues bueno, tengamos un mayor ajuste y vayamos cada vez teniendo unas competencias más fuertes, más poderosas. Respecto a la covitalidad, bueno, pues se ha demostrado y hay muchos estudios, sobre todo los realizados, aparte de universidades extranjeras, los realizados por la Universidad Miguel Hernández, que es pionera en este tipo de modelo, tienen un alto nivel de consistencia interna, tienen puntuaciones distribuidas, equivalencias por grupos de edad, género. Está traducido a multitud de idiomas porque, aunque es muy reciente, digamos, el modelo, se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Y tenemos comparaciones, pues, con distintos países. ¿Qué resultados internacionales se han sacado o se han establecido con respecto a todos esos estudios, ¿no? Pues que unos niveles altos de covitalidad apoyan un bienestar psicológico y la ausencia de problemas psicológicos. Estamos hablando de estos problemas de ideación suicida, de depresión, de ansiedad. Incide en una conducta prosocial, en menores índices de acoso y ciberacoso, como hemos visto, un mayor rendimiento académico y una satisfacción y calidad de vida mucho mayores. ¿Qué información nos proporciona y qué beneficios puede tener para los centros donde se quiera implantar? Pues, como os decía, es un modelo que se implanta de una manera sencilla, ¿no? Tiene unos informes individuales de cada una de las personas donde podemos ver pues sus niveles que tiene de estrés y niveles de covitalidad, ¿no? Informes de grupo, informes de institución, colegios, informes de localidad. Y, sobre todo, y esto es muy importante, el ámbito preventivo nos alerta de los posibles problemas que pueda tener alguno de las personas. Aquí he puesto un ejemplo donde, como vemos, en verde hay niños donde su nivel de covitalidad, porque
han pasado el test y lo hemos visto, es importante, es grande, y su nivel de estrés psicosocial y familiar, pues bueno, es relativamente bajo, con lo cual son personas que, bueno, hay que atenderles, pero que no son prioritarios a la hora de atenderles. Sin embargo, aquí hay otra niña donde su nivel de covitalidad es muy bajito y los niveles de estrés por circunstancias sociales o familiares, puede tener, estar sufriendo una separación de los padres, problemas con hermanos, todo tipo, son muy altas, con lo cual sería una de las personas donde tendríamos que poner el foco a la hora de estar con ella y atenderla de una manera pues, diferente, ¿no? Aquí vemos el perfil de fortalezas que nos da cada uno de los test, donde vemos qué fortalezas, pues como vemos aquí estas dos, son las mayores y qué fortalezas, pues bueno, hay que desarrollar y otras las que están muy bien desarrolladas. Como vemos, hay un nivel de estrés en rojo, que sería el de la persona, y su nivel de covitalidad en amarillo es mucho mayor. Esto pues, nos daría cierta satisfacción y cierta el hecho de decir, bueno, pues puede afrontar cualquier estresor que le venga, ¿no? Si hubiera sido el nivel de estrés mucho mayor, deberíamos empezar por abordar las fortalezas que están a un nivel menor y sobre todo las que estén más relacionadas con ese estrés. Beneficios que puede tener el centro, pues bueno, desarrollar y aplicar intervenciones dirigidas a las competencias, a desarrollar competencias socioemocionales, que pueden ser intervenciones individuales a través de las tutorías, consultas, e intervenciones grupales de forma transversal. Estas intervenciones se realizan por todos los profesores de una manera transversal en cada una de las asignaturas. Estamos probando con algún centro donde trabajan estas competencias de manera grupal, todos los profesores, poniendo una frase en los pasillos que viene a significar cada una de las fortalezas. Entonces, todos los profesores esta semana trabajan esa fortaleza en clase. Es lo que yo es una forma transversal de trabajarlas y lo que yo llamo la lluvia fina, ¿no? Porque va calando poquito a poco y va extendiéndose por todas las asignaturas, ¿no? La clase con actividades. Lo bueno es que siempre se trabaja con una guía y se comparan los resultados. Un ejemplo de cómo pueden, pues de cómo están nuestros niños y adolescentes es los estudios realizados por la Universidad Miguel Hernández de Elche, que como os decía, pues bueno, tiene multitud de estudios y tesis doctorales relacionadas con este modelo. Como veis, aquí relacionaron la covitalidad en niños de 8-12 años, ¿no? Donde, como vemos, pues la persistencia y el optimismo quizá fueran las fortalezas de ese grupo, porque estos son informes grupales, las fortalezas que más habría que potenciar. En cuanto a adolescentes, pues bueno, vemos que están muy en la línea de los estudios que hemos visto antes, del 2023, del año 2022, en cuanto a la creencia en uno mismo. Como vemos, casi la mitad no cree en ellos. La competencia emocional también bastante baja. Serían, si tratáramos en un colegio o en un aula este tipo de fortalezas, empezaríamos precisamente por estas, por las que son más deficitarias. En los adultos emergentes, volvemos a lo mismo, tenemos diferentes niveles dependiendo de la fortaleza. Y aquí, este es una diapositiva que la ha hecho un compañero del grupo de inteligencia emocional, José Antón, y me ha parecido, se lo pedí porque me pareció fantástica, cómo relaciona cada una de las 4 grandes dimensiones con el modelo de Daniel Goleman. Como veis, prácticamente en todas ellas está presente, incluso aunque no está señalado en las habilidades sociales, tienen mucho que decidir, pues, y mucho que ver
a la hora de implementarlas y de trabajarlas con los niños. Se trabajan muchas de estas, con lo cual es un modelo que está muy, muy alineado. Otro de los modelos que está muy, muy alineado es el modelo de bienestar de Martin Seligman, el modelo PERMA, ¿no? Como vemos, hay unas emociones positivas y cuando Seligman habla de emociones positivas, habla también de reajustarlas, de coger esas emociones negativas que hemos dicho antes y transformarlas en positivas, de ver otras variantes, de ver la parte positiva de algunas cuestiones. Vemos que la vida comprometida y vida significativa se ajusta mucho al compromiso con la vida. Las relaciones positivas indudablemente estarán muy enmarcadas con el apoyo con los diferentes grupos, con sus iguales, con su familia, con el colegio. Y el logro, muy, muy relacionado con la autoeficacia y la creencia, desde luego, en uno mismo. En cuanto a las líneas de investigación, bueno, pues hay otro grupo del colegio que está trabajándolo con adultos mayores institucionalizados, que ya ha empezado y están haciendo cosas interesantes. Se quiere establecer un cuestionario infantil, un cuestionario con profesionales e intervenciones, lo que intentamos nosotros desde el grupo de trabajo de psicología positiva, diferenciadas por colectivos. Añadimos algunas fortalezas nuevas, como la autocompasión, autoaceptación, que parecen todavía muy interesantes. Y a mí me gusta terminar haciendo una analogía, porque para mí la vida es como un viaje que hay que disfrutar. Entonces me gusta compararlo con un viaje en bicicleta. Cuando naces, nadie te enseña a montar en esa bicicleta. Tú vas aprendiendo a base de caídas, de golpes, y para eso está pues muchas de las corrientes de la psicología, para ayudarte, para sanarte. Pero desde esa perspectiva, la vida consiste en intentar no caerte poniendo el foco en dificultades y en problemas. Sin embargo, la psicología positiva y un modelo como este, lo que pretende es enseñarte a montar en bici, dándote las herramientas y fortalezas que te ayudarán a minimizar las caídas y a levantarte mucho más fuerte. Pero sobre todo te enseñan a disfrutar de ese paseo en bicicleta que es la vida. Espero que os haya gustado y que podáis disfrutar también vosotros de ese paseo que es la vida.